Volvemos a la entrevista. Juan, habíamos quedado con una pregunta sin respuesta. El bandolerismo, el paramilitarismo, el contrabando de extracción, de introducción, la guerrilla, hay presencia guerrillera en nuestras fronteras. Es verdad que está el ELN ahí. Danos tu opinión al respecto en un resumen bien concreto. Mira, la frontera del Zulia es la más dinámica de toda Venezuela, ¿no? De las más dinámicas en América Latina, eso es importante decirlo, repito, son más de 680 kilómetros de frontera. Los cálculos, yo dirijo un centro de investigaciones, se llama CIEPE, Centro de Investigaciones y Estudios Políticos Estratégicos. Es un centro que además sirve de asesor al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación, que es el máximo organismo de seguridad y defensa. Yo soy asesor nacional. Y ahí hemos definido algunas cifras, por ejemplo, en términos de extracción. La dinámica fronteriza que ha sido histórica, yo debo decir esto, el primer dato sobre contrabando es una comunicación del entonces comandante militar del fuerte de Sinamaica, en lo que es la actual población de Sinamaica, era el último sitio donde había presencia hispana. De Sinamaica para arriba, toda la Guajira venezolana absolutamente controlada por las fuerzas indígenas. En la primera noticia sobre el contrabando que reposa en el Consejo de Indias, que en el archivo de Sevilla, que es el centro donde se recopilaba toda la información, es de 1610 y el comandante militar del fuerte de Sinamaica le dirige una comunicación al rey de España señalándole que los guayú no querían bajo ningún concepto tener relación comercial con el reino de España, sino que mantenía relaciones con los holandeses. 1610, es decir, hay una presencia histórica porque recordemos que la Guajira, estamos hablando de más de 120.000 kilómetros cuadrados, con la división político-territorial a partir del proceso de independencia en 1830, la Guajira se divide entre dos naciones y ahí hay una nación. El guayú es una nación, tiene un idioma, tiene un espacio, tiene unas características antropológicas, tiene unas prácticas económicas y sociales bien interesantes y nosotros lo dividimos. Eso impacta hasta el día de hoy. De ahí se deriva una dinámica natural que es el desplazamiento del pueblo guayú entre Maracaibo y los centros poblados que están en Venezuela hacia los centros poblados en la Alta Guajira. Estoy hablando de Uribia, estoy hablando del Cabo de la Vela, estoy hablando de Nazaret, estoy hablando de un conjunto de poblaciones que están del lado de Colombia que es natural. En ese proceso que es natural se ha subsumido una dinámica completamente ilegal que tiene vinculación con el paramilitarismo, que tiene vinculación con las bandas criminales, que tiene vinculación con actos delictivos. Y eso ha generado narcotráfico. Guerrilla. Eso genera un proceso de extracción de Venezuela hacia Colombia que nosotros conservadoramente calculamos en unos 42.000 millones de dólares. Ante esa circunstancia, ante la circunstancia que Colombia solo produce 850.000 barriles de petróleo, pero exporta prácticamente el equivalente a 1.400.000 barriles de petróleo y que evidentemente ante ese desfase entre lo que produce y lo que exporta es más que obvio que lo traen de Venezuela, nosotros le propusimos al gobernador Omar Prieto la creación de la Secretaría. La Secretaría ha generado un trabajo muy interesante conjuntamente con las Fuerzas Armadas. Yo ahí debo resaltar la extraordinaria labor del mayor general Sabarce, el comandante general de la Región de Defensa Estratégica Operacional de Occidente. Como secretario de la frontera a nivel del gobierno regional, ¿qué noticias tienes del kilómetro 80, las bandas que ahí o desde ahí planifican, organizan ataques criminales contra Venezuela? El kilómetro 80 es nuestro gran dolor de cabeza. Porque, ¿qué han hecho las autoridades? Mira, nosotros hemos inutilizado varias veces las trochas del kilómetro 80 y las vuelven a rellenar y las vuelven a utilizar. Porque recuerda que hay dos trochas largas, una larga y una corta. Cada vez que inutilizamos la trocha, y en esto insisto mucho en resaltar el papel del comandante Sabarce y del comandante Dilio Rodríguez, ahorita en recuperación por el accidente aéreo que sufrió, cada vez que tapamos ahí una trocha, sale una nueva. La trocha del 80 es la más expedita en términos de un tránsito ilegal hacia Colombia. Ahí nosotros quemamos hace menos de 4 meses, quemamos hay un 15 de peaje constante a los ciudadanos, hay una situación a los comerciantes, a los turistas, hay una situación amenaza desde ahí a empresarios, a comerciantes. Hay una situación muy terrible que nosotros nos ha tocado ahí enfrentar, se ha enfrentado con decisión, ese es un espacio en donde hacemos constantemente operativo, pero vuelvo y te repito, es
como la siempre viva, la arrancas y vuelve de alguna manera. Y en el área fronteriza de La Villa, Machique, San José de Perijá, en La Villa y Machique tenemos dos particulares. Lo que pasa es que yo creo, Solar Barrio, que es importante diferenciar, porque a veces la gente cree que la frontera es una sola. La particularidad adicional del Zulia es que tiene tres fronteras realmente. Tiene la frontera de la Guajira, que tiene una dinámica, eso es Guajira y Mara, tienen una dinámica. Y Padilla. Ahí tienes la vía de Cachirí, ¿no? A la vía hacia Cachirí conduce sin ningún tipo de problema. Vía Cachirí puede salir al kilómetro 56 de la vía de Perijá sin conseguir ningún control efectivo. Luego tienes... Y al otro lado Codazzi. Sí, exactamente. Luego tienes toda la vía de la Sierra de Perijá. Es decir, estoy hablando de Carañacay, estoy hablando de Toromo, estoy hablando de las vías que conducen hacia la villa, incluso Barranquitas también conduce desde el lago hacia el lado colombiano, y luego tienes la vía fluvial. La vía fluvial tiene que ver con el río Socuy, tiene que ver con el río Cachirí, tiene que ver con el río Zulia, tiene que ver con el río Catatumbo, y eso ya estábamos hablando de Jesús María Sempro. Entonces son tres espacios con unas problemáticas específicas en donde hay elementos de irregularidades, hay entrada de paramilitares desde hace mucho tiempo. El Estado venezolano realmente ha venido haciendo un mayor esfuerzo. En el 2015 creamos el Ministerio de Frontera, ahora en el 2018 creamos la Secretaría de Asuntos Fronterizos para atender esa problemática. Juan, tú sabes que tenemos que utilizar el tiempo, una bonita exposición. Vamos a un video de la sección Visión Ciudadana, donde veremos una entrevista a unos ciudadanos para que entonces los podamos debatir aquí. ¿Te parece? Muy bien. Hola, mi nombre es Genesaret, estudio psicología y artes escénicas, y pues no estoy de acuerdo con una invasión militar. Sí, porque nosotros no podemos vivir en esta situación, no hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay los pasajes caros, todo. Esto es un problema muy bravo que tenemos. El que esté de acuerdo con eso está loco. Porque nosotros no tenemos por qué tener invasión, nosotros somos venezolanos y los problemas los resolvemos nosotros. Nadie tiene que venir a resolver. ¿Acaso vos vas a permitir que en tu casa un problema con tu mujer o con tus hijos venga el vecino a meterse? Esos problemas los resolvemos nosotros, si nos entramos nosotros. No, jamás y nunca, ¿por qué? No estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque tenemos que ser lo mismo de aquí, tenemos que trabajar. No, ¿por qué tenemos que aceptar que alguien venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer si cuando nosotros mismos podemos hacerlo? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque iban a pagar Raimundo y todo el mundo. Y si lo va a hacer Estados Unidos, esa gente siempre ha barrido con los países que actualmente ellos han invadido, lo que han dejado es destrucción masiva y nada de eso lo han podido recuperar hasta ahora. Como Siria, Irak, y no queremos ser parte de eso. No es la solución. Bueno, dos visiones de lo que es el querer o no una intervención militar en el suelo sagrado de la patria. Ya nosotros tuvimos esa situación por ahí en 1902 en el gobierno de Cipriano Castro, pero vamos a la Guatemala del 54 con Jacobo Arlen, o a Dominicana con el restablecimiento de la constitucionalidad, en Haití con el secuestro del presidente Aristide, Jean Bertrand Aristide. Tenemos también en Grenada, la linda isla de Grenada, con el asesinato del presidente Maurice Bichot e inmediatamente la intervención militar. En Panamá, ahora dime tú, Juan, ¿qué te parece estas opiniones? Mira, interesante, me llama la atención la sabiduría, ¿no?, de la gente. Fíjate, una señora con una frase lapidaria: si yo tengo un problema en mi casa, no llamo al vecino para resolverlo. Excelente respuesta. Y eso es el principio del derecho público internacional. Ella sin saberlo lo dice. El derecho público internacional se crea sobre la base de la paz de Westfalia a finales del siglo XVII y se establece sobre tres principios: no injerencia, respeto a la soberanía y resolución pacífica de los conflictos. Todo eso está siendo puesto en duda, ¿no? La gente dice, ¿por qué tanto apremio sobre Venezuela? Bueno, primero la necesidad de la defensa de la soberanía, pero luego la defensa de la soberanía de Venezuela, la no injerencia, la no intervención, es la defensa de los principios del derecho internacional público. Lo que está haciendo Estados Unidos es colocar en duda
toda la base del derecho público internacional hasta el día de hoy. Es decir, permitir un nuevo ultraje del derecho público internacional por parte de Estados Unidos en la actual circunstancia es dar al traste con el sistema internacional. Ya lo ha hecho al actuar como actuó en la Organización de Estados Americanos a través del secretario Luis Almagro. Ya lo ha intentado hacer cuando procedió a la invasión unilateral de Libia. Creo que en el caso específico de Venezuela no puede permitirse porque las últimas intervenciones de Estados Unidos han demostrado generar un nuevo y mayor caos. Ahí está el Magreb africano con Libia y Egipto, ahí está todo el problema del Medio Oriente, ahí está todo el problema de lo derivado de la intervención en Yugoslavia. Juan, ya tenemos que ir a una pausa y al regreso hablaremos sobre 3 temas de hoy día del quehacer venezolano.